huerta. allá a la huertecita. Tú sabes las veces que he ido yo a comprar huevos allí y además iba siendo un chiquillo porque me encantaba ir a la huerta de Catalina. Tú llegaste a conocer a tu abuela, ¿no? Sí, sí. Y a mi Ya. abuelo. Al único que no conocí fue al padre de mi padre que se mató en la azucarera. Se Ajá. cayó del tejado de la azucarera. Teniendo mi padre 18 años por ahí. Sí. Y a mí me contaba mi padre porque yo le decía, papá, ¿por qué tiene pipí? Le faltan dedos. Dice, no, porque él estuvo haciendo la mili En el en Sahara. el Eso Sahara. fue Y fue un accidente con una granada, por lo visto, efectivamente, una mina antipersona. y le Y cogió. a ver, eso le pilla ahora, Manuel, y hubiese salvado la mano. Lo que pasa que los medios te puedes imaginar, en los años, eso creo que fue en el año 56, que el Sahara era español, Ujú. y cuando le estalla eso por la medicina de batalla. Y le dijeron, o te cortamos o se te van a quedar O los se te dedos queda. tiesos, no va a tener movilidad. Ujú. Entonces optaron por cortarle. Claro, pero nunca, verás tú, los mayores lo sabían y no les gustaban comentar el nombre porque fue un accidente y claro, cuanto menos se hablara de guerra y de minas y de historia, yo creo que mejor. Y el otro día hablando yo decía, hay que ver, porque claro, el Pimpo también estuvo allí con el Soria 9. Al Pimpo sí le cogió parte de la Marcha Verde incluso, estaba allí de servicio. Y entonces, claro, los municipales eran gente que venía de la mili más o menos preparado y de momento, pero bueno, que aquí la labor de municipal era más bien de correvidir, iba a cobrar la mitad cobradores, la mitad cartero, Hombre, ha cambiado tallanderos. mucho, ¿no? Yo, ahora que mi hermano es policía local también, no tiene nada que ver. Una oposición muy dura, Mm, un conocimiento en leyes no, no, casi de tercero de carrera. Mi padre pues, sabía leer y escribir sí, pero para un pueblo, claro, y poco más. que tampoco Y era, ¿verdad? Al no tener tantos bienes, había poco que guardar, y como había poco que guardar, había poca delincuencia, porque es una España que ha cambiado mucho, no tiene nada que sí, 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 es ver. verdad, la verdad es que, pero algunas veces yo añoro las casas de vecinos y el ambiente que había. Era como si estuviéramos más arropados por la familia y la familia era más grande. Ahora Es que ya no, la familia, no hacía falta tantas cosas y eran unos valores distintos y muchas veces cuando a mí que me gusta viajar y he viajado casi siempre a países subdesarrollados, te das cuenta que los países tener cosas no siempre es motivo de felicidad. Tú ujú, viajas a Marruecos y la sonrisa de esos niños o en Perú no la tienen los niños en Nueva York. Y en Nueva York quizás tengan los niños de todo, pero no tiene esa sonrisa. Y esa España pues era mm, ustedes mismos que la habéis vivido más que yo, nosotros es una éramos, España más feliz, ¿no? Más nosotros somos súper felices y además nosotros no teníamos parque, no teníamos el paseo, jugábamos a las bolas, al pincho, al truco, a la piola, a chinchilajaba, al bote. Todo eso se ha perdido, todo eso, por las noches de verano Mira, jugábamos todos los romeros. el día después de Reyes, Manuel, te vas a cualquier parque y no hay ni un niño jugando. Y es una cosa que me sorprendía. Mi abuela Catalina, porque curiosamente las dos se llamaban Catalina, Ujú. la madre de mi madre vivía en Sevilla, por último, ¿no? Y entonces ellos vivían en el Zodiaco, la carretera Carmona, que es donde viven actualmente mis padres, y hay un parque enorme. Y claro, pues yo iba desde pequeño, seguí oyendo en estos 42 años, ¿no? Y de pequeño aquello era un bullicio, todos los niños con los juguetes que le habían echado los reyes. Y los últimos años que yo voy a darle los reyes a mi sobrina Fátima y digo, pero si es que no hay ni un niño en el parque, tío. Vale, vale. Yo Hay ayer, mucho más individualismo, los videojuegos, los móviles, las pantallas, todo es jugar solo. En fin, ayer, ha cambiado mucho. sí, sí, Hay y cosas además mejores, ojo, que también hay cosas mejores. hemos avanzado, pero yo creo que lo único que hemos avanzado es en velocidad. Las bicis corren más, las motos corren más, los coches corren más, incluso el teléfono corre más. Yo soy Antes, de los que piensa, Manuel, que lo del confinamiento más tarde que temprano se va a imponer casi por necesidad. De que que se pare una semana o dos o un mes al año,
porque se vio, ¿no?, que paró la industria y hasta los pájaros volvieron. En el Parque El Alamillo había conejos, había patos, a las ciudades volvieron los animales. Cuando nos fuimos, los animales más dañinos que hay en el planeta Tierra, que somos nosotros. Claro, pero el pulso de esa sociedad de la que estamos hablando se lo toma en los pueblos. Es muy complicado cogerle ese pulso, porque en los Gracias pueblos tú sabes que todavía en los pueblos se mantiene tiene eso, otra esencia y tiene yo, mira, hermano, yo me más fui a vivir familiar. a Sevilla en el año 2000, en septiembre del 99, a estudiar, y me vine prácticamente hace 4 o 5 años. Yo no he perdido, como tú sabes, que no he perdido nunca el vínculo con Tocines, y siempre me he considerado más tocinero que de Sevilla, a pesar de estar viviendo allí casi 20 años. En Tocina se mantiene todavía por lo menos un poquito de eso. En los pueblos se mantiene, gracias a Dios, algo. Y eso es bonito. Y además los amigos. Yo recuerdo en la Huerta Lunita salíamos a jugar y con un palo eras tú feliz toda la tarde, porque lo mismo lo convertían en una espada que lo convertían. Con una caja y una guita. Sí, también. Con una caja y una guita te subías la caja y ya era. Yo no me quiero ni acordar. Una tarde que yo no sabía lo que me había pasado. Y habíamos cogido una caja de arenque y habíamos hecho un carromato, pero claro, el carromato sin ruedas, ¿no? Entonces Manolito el Black en Gloria Estepo se subía y nosotros jugábamos allí, echamos un par de cuerdas, yo tiraba, otra vez se tiraba él. Y mira por donde algo me entró en el ojo, que eso empezó a dolerme, a cerrarse, a llorar. Yo llego a mi casa, mamá, a ver qué tengo en el ojo. Yo creí que iba a perder el ojo. Me había entrado un granito de sal en el ojo. No te puedes imaginar lo que es eso, ¿no? Y lo que duele, claro, del salitre de la caja jugando, pues, me saltaría, y yo pensaba que me había rajado el ojo, porque es que no te dejaba ni ver del escozón ni abrirlo. Así que me empezó mi madre a echarme agua de la bomba, porque eso era otra cosa. Me acuerdo yo del la bomba, el agua fresquita de eso, pum. Y de momento, claro, no tienes nada, si es un casito de esa, hostia, yo creí que iba a perder la vista. Acojonado, pero acojonado. Y Manolito 3/4 preocupados los dos, hasta que ya, bueno, salimos y rompimos la caja, naturalmente, porque como aquello ya nos valía ya, porque nos podíamos hacer daño. Y digo, hay que ver esa infancia de imaginación, de creatividad, que sí, que ahora se puede llevar a cabo de la misma forma, con los mismos medios, pero la soledad está haciendo estragos, está haciendo estragos, porque el hombre está diseñado para vivir en sociedad. Hombre, somos animales sociales, con costumbres sociales, y no es necesaria. Un abrazo, dice que genera endorfina, ¿no? Da un beso, da un beso, da un abrazo. Dice que, no sé dónde lo vi yo, que era bueno dar 8 abrazos al día. Que era necesario, como casi necesario. Sí, pero se había perdido, y entonces los científicos habían estado estudiando el por qué no se generaban y se vendían tantos antidepresivos, que son inhibidores de esas hormonas. Entonces se dieron cuenta de que no se abrazaba, y un niño cuando se cae, el simple hecho de que lo abrace la madre, ya el niño lo tranquiliza, y es porque ese tacto de piel con piel hace que genere apego, o que se ponga en marcha esa serie de hormonas que te van a tranquilizar, te van a relajar, incluso te van a quitar dolor. Y por eso los hospitales, el trato humano es esencial, tío. Cuando tú llegas a un hospital que está allí y te duele lo que sea, y ves a alguien amable y te dice, ¿qué pasa, Manuel? ¿Cómo va eso? O te dice, corazón mío, y tú ya no tengo nada. Y sigues siendo un animal de social. Y si te paras a pensar, estás trabajando y estás viviendo para de los demás. Aquí no hay más cáscara. Lo que pasa es que se da por entendido tantas cosas que luego resulta que no somos capaces de verlo. Mira tú, el personal se preocupa más. Todo se basa en tener, en competir, y en vez de... Antes era más importante ser que tener. Y ahora es bastante importante tener, y incluso cuando no piensas así, que es mi caso, pica y cae. Pero no es tu caso, ¿por qué? Porque yo nunca he considerado que tener sea motivo de valor. Siempre he considerado que es más ser que tener. Sí, yo también. Pero al final hay presión social por mira, hermano, una anécdota. Yo he tenido un coche 14 años, ¿no? Heredado de mi padre.
Y la gente me decía, pero yo, ¿tú por qué no cambias de coche? Ese coche no te pega a ti. Digo, pero bueno, entonces ¿qué coche me pega a mí? Si este es el que me ha dejado a mí mi padre y funciona. Y está bien. Y está bien. Bueno, pues al final te compro un pedazo de coche para llevar, para tenerlo al trabajo a 2 minutos. Y cae. Porque, bueno, el otro porque se estropeó, ¿no? Y había que cambiarlo. Pero digo, bueno, puesto ya me voy a comprar uno grande. Y cae uno en ese tipo de cosas, tío. Claro, porque te va marcando los espacios eso de... Pero en el fondo no es... Vamos a ver cómo lo explico yo. En el fondo no es eso. El fondo es que el ser te lleva a tener. Vamos a ver. Yo siempre digo que no es lo mismo amar que querer. Digo, hay una época en tu vida en la que quieres una bicicleta, en la que quieres ser el primero, en la que quieres que te toque esto. Siempre quieres algo. Algo. Pero cuando se ama es alguien. Es que cuando te paras y eres capaz de abrir el corazón, porque la palabra amor, por lo menos para nosotros los andaluces o los que vivimos en esta tierra, es más esencia, es más fuerte, es como hablar de las entrañas, ¿no? Es como desnudarte un poco ante los demás. Y eso no... Y más los hombres que nos briegan en ser más duros. Nos han educado muy claro, mal en ser más duros porque... ¿qué pasa? Y ahora viene gente de Sudamérica, ¿qué pasa, mi amor? Y utilizan la palabra amor y... ve tú que... Claro, te gusta en un principio, pero a ti te cuesta decir que yo es que quiero y utilizas el quiero comparando a tus amigos con las cosas. Yo sí digo muchas veces te quiero, Manuel. A mí no me da vergüenza. Yo a la gente que tampoco lo voy soltando, ¿no? Como si fueran cartas, pero a la gente a mis amigos que de verdad quiero, que puedo presumir de tener muchos y buenos amigos, si le digo te quiero, no me da más vergüenza, fíjate, a lo mejor decírselo a mi tía o a mi primo que los quiero ya casi por ADN, ¿no? Que a mis amigos, pero sí, no me da vergüenza. Eso. El te quiero, y además que si lo conjugas con ese verbo, lo conjugas con diferentes adjetivos, pues entonces de momento te sobra la palabra amor. Pero sí que es verdad que los andaluces tenemos con la misma palabra para designar, pero claro, tiene que ir acompañado de un artículo, de un adjetivo, tiene que ir acompañado tiene que ir acompañado de un beso o un abrazo. Porque ya nosotros nos saludamos aquí, ¿qué pasa? Buenas tardes. O como se ven los americanos, y hay una película americana que la chiquilla la han rescatado, llega el padre y se ven, y, hostia, ¿qué abrazo le va a pegar? Y la coge por los brazos. ¿Sí? O le pone la manita a la cabeza. Hombre, por Dios. Después lo que ha pasado a la criatura, la coge en brazo, la abraza, le rompo las costillas, ¿no? Porque claro. Mi hija, coño, y se queda el tío allí parado, mi niña, hombre, pobrecito, y le acaricia así un poquito la cabeza y... Pero, hay muy poco apego, pero bueno, eso es diferente, es una cuestión cultural también. Nosotros somos más cercanos y más... y nos mostramos más que... Aunque te digo una cosa, también, Manuel, hay que hacer autocrítica, que nosotros cuando llega alguien nos abrimos el pecho, pero a los 2 meses ya estamos diciendo, no pesado el colega este. Vaya, y en el norte la gente al revés. Nosotros vamos del 10 al 0 y en el norte muchas veces va la gente del 0 al 10. Yo en el Camino Santiago conocí, espero que vean el programa, mi amigo Antonio Párroco de Quintana del Rey y José, y ya han venido 2 o 3 veces para acá, para Tocina, porque ellos me lo dijeron a mí, dice, vamos a ir a verte a Tocina, y no te pienses que es mentira, coño, que han venido ya 2 o 3 veces, ¿sabes? O sea que cuando aquí lo cumple, aquí... Y nosotros decimos, y yo, vamos a ir, y al final no va, porque es Ojana. Te cuesta entonces tenemos cosas buenas y tenemos también nuestras cositas. Somos comodones, somos muy pegados a la tierra. Allí hablaba con Juan Carlos, un TikToker, y me decía que sí, que hay lugares que a él le gustaría vivir una temporada en Suiza, una temporada en Canadá, pero que aquí está muy bien. Hombre, a mí, mira, Manuel, de todas las cosas que me gustaría hacer en la vida, una sería ser viajero, viajar, ¿no? Y no he viajado ni la mitad de lo que me gustaría, pero alguna vueltecita por ahí, por cruzar charcos 2 veces. He estado en Asia, he estado en África, muy puntualmente, muy cerquita. En África he estado en Marruecos, ¿verdad? Que no he estado en el África profunda, ¿no? Pero
se aprende mucho de viajar, pero sí es verdad que como aquí se vive muy bien, tío. Se come muy bien y la gente es buena gente, Es amable. es amable. Mm. Otro sitio que es heredero nuestro es Sudamérica. En Sudamérica la gente es para comerle el corazón. Hay peligro porque hay pobreza, y donde hay pobreza hay necesidad, Y donde hay necesidad y delincuencia. efectivamente. Pero el 99,9% de la gente es súper amable. Y en Marruecos, la gente no se imagina lo hospitalaria que es la gente en Marruecos. O sea, la visión que tenemos nosotros de los marroquíes es súper errónea. Pero vamos, totalmente errónea. Es una cultura súper bonita, súper respetuosa y gente muy cariñosa y muy hospitalaria. Pero tú a un marroquí no te lo llevas a Asturias, ¿eh? Porque yo creo que también lo marca la fisonomía. Quiero Sí decir, te lo la puedes llevar, Manolo. geografía, Lo que pasa es que nosotros, mira, nosotros el medio donde estamos se cría. Un marroquí, tú le quitas la calor en las horas de luz, las horas de sol y ese Pero tío... mira, en Francia viven muchos marroquíes, ¿no? Tú ves la selección francesa porque fue una colonia francesa y allí viven Pero Pipi, no, nosotros también, mis tíos y mi familia ha ido mucho a Francia también a trabajar, iban y venían, iban y venían, pero ellos pero como que aquí... la geografía es en realidad una moneda al aire, Manuel, que te toca. El otro día vi un meme que un niño en el cuerpo de la madre decía, ojalá me toque Cádiz, ¿no? Y le dice al doctor que lo está sacando, ¿dónde estamos? Y dice, en Cádiz. Y dice, qué bastinazo. Pues eso, es una moneda al aire que te toca aquí y guay, ¿no? Pero te toca nacer en Gaza y es una marrón. putada. O sea, pero que no, yo no creo que nos determine tanto, o sea, el clima, la tierra, te determina, pero al final el ser humano somos personas, tío. El que es bueno en Perú, en Nueva York y en Calcuta. Y el que es un hijo de la gran puta es un hijo de la gran puta en Brenes, en Marruecos y en... También es verdad que nosotros estamos recibiendo una inmigración... que de bajo nivel cultural, que al final tiene que apelar a la delincuencia para sobrevivir, en fin, que no nos fijamos en los médicos marroquíes que tenemos, o los empresarios marroquíes que llevan aquí 20 años vendiendo sus sábanas y sus historias. Todo es según el perfil. Las minorías siempre se llevan la peor parte cuando estamos en tiempos de crisis. Pasó en la Edad Media con los judíos, ¿no? Y ahora pasa con la inmigración musulmana. Son la minoría y se llevan la peor parte. Y llevas razón que estamos viviendo tiempos fáciles por un lado y difíciles por otro. Fáciles de consumo, Claro. pero no, por ejemplo, la juventud no lo tiene nada fácil. Yo que trabajo con gente joven y lo he vivido en mis carnes. Yo acabé la carrera en 2005 y hasta 2015 no empiezo a ejercer. En esos 10 años hubo de todo. Travesía por el desierto. Hubo de Carlón, coge carnes de Carlón, hubo... Y al campo se hacía falta, esa copa se hacía falta, mucho cante, mucha guitarra para sobrevivir, que no fue mal la experiencia, pero bueno, en fin, que Sí, pero no lo tiene fácil. Pero claro, uno se crea unas expectativas a través de sus estudios, quiere ver la luz al final del túnel y cuando tú terminas, lo que te dejan es taponar túnel, ahora te dice, ahora tienes que tirar por una bifurcación, Somos por un el lado, país por otro, por otro. con la tasa de paro más alta, tasa de paro juvenil más alta de Europa. O el segundo, a nivel de Grecia, a nivel de... o sea, de los peores, casi Mira, el 50%. Antonio, yo creo, verás tú, es hablar por hablar, porque no hay, ni nosotros vamos a cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro mundo, que eso sí, pero ni vamos a cambiar el mundo, ni la política ahora mismo, tal y como está montada, tampoco la vamos a poder cambiar, a no ser que las urnas, pues ya cada uno, el pueblo vaya tomando un poco de conciencia de ser demócrata y esto. Pero a fin de cuentas lo que te quería decir con esto era que en la sociedad donde estamos inmersos, el tú salir, en tu caso, historia, y terminas tu carrera y resulta que no tienes acceso a un puesto. Mi época,
yo los veranos me pegaba a José el Maga y hacía con el chapú y aprendía carpintería metálica. O me iba a lo mejor Pepe Román por las tardes y cogía mis taquitos y aprendía claro un poquito que es de necesario esto. Cambia las políticas. Aprendí a la calle Zaragoza, a una pastelería que había para coger conocimientos de esto. Luego ya empezaron a abrirse la escuela de Pero pastelería. Manuel, volvemos a lo que hemos hablado hace media hora. Es que esa España ya no existe. Ahora pueden pasar dos cosas. Primero, a mi hijo lo va a tener tú explotado en el taller enseguida, 8 horas sin pagarle nada. Eso es lo primero. Y después, la otra parte de la moneda, el empresario sinvergüenza que tiene al chaval allí explotado. O sea, que es que esa España ha cambiado mucho. Antes tú te metías en un taller, aprendías un oficio y estabas dando por hecho que el aprender era la moneda de cambio entre... yo recuerdo que aunque estaba aprendiendo, porque yo también me he ido con Fernando, que en Gloria esté, Fernando Benítez, padre, y hizo los banquitos del cine y entonces me llamó Andrés, venga, vente para acá. Y claro, yo lo que quería era ser útil y yo tendría entonces por 14, 15 años una brocha, una lata de pintura azul, cuando la gastes ahí tienes otra, pero hay que pintar todos estos bancos. Pum. Está bien, Fernando, ¿qué te parece? Fernando es el padre de Fernando Benítez. Fernando Benítez también. Estaban entonces trabajando en la herrería. Y yo lo recuerdo con un cariño extremo porque yo me sentía útil. Pero es que ellos nunca me dijeron, vas a cobrar tanto, ni nada. No. Yo estaba allí aprendiendo a pintar de esto, que luego me ha servido en mi vida. Tanto eso como los consejos que te daban. Ten cuidado con esto se pone así, te voy a con lo otro. Y para el final, para los fines de semana me decía, Manuel, ¿qué pasa? ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Espérate, que te voy a dar un regalito para que este fin de semana tengas algo, hombre. Y me daba X. Pues ya tenía yo mi fin de semana cubierto, porque empecé en aquel entonces, pues fíjate tú, tenía para mí y para darle algo a mi madre para que me comprara cositas, ¿no? A mis hermanos. Que sí que es verdad que hay gente que se aprovecha, estamos de acuerdo. Pero cuando no hay salida, el sentirte útil... Quizás en el mundo es valioso. anglosajón, Manuel, por ejemplo, es muy importante el voluntariado. Tú tienes 18 años, estás en la universidad y ser voluntario en cualquier ONG, la que sea, de lo que sea y cuando sea, es muy importante en tu currículum. Eso en el mundo, en España, es impensable. Que hay mucha gente trabajando en ONG, muchísima gente, pero no es la gran mayoría, es una minoría. Y no es algo, por ejemplo, los chavales que trabajan en protección civil, los tontos esos trabajando un sábado de feria, lo vemos como tontos, ¿sabes? Sí, y además que le ponemos etiqueta de tonto y está salvando la vida de los demás. Realmente cuando está haciendo un servicio que es súper necesario. Eso, o un chaval que yo que sé, está en un campo de fútbol en la Cruz Roja, o en el estrecho de Gibraltar recibiendo inmigrantes, o yo qué sé, o aprendiendo, enseñando a leer a inmigrantes, o X. Mil cosas, tío. Mil cosas, o en el Ateneo de la cabalgata repartiendo caramelos. Pero que hoy se vende el trabajo muy caro, tampoco la gente está por la labor de ayudar, en nada. En las hermandades lo ve, ¿no? Antes había 30 chiquillos, 40 chiquillos todos limpiando y hoy es muy difícil. Y también creo que son los mismos, los que están en un lado, en otro. Hay una cultura de ebullición entre la juventud, pero bueno... La participación en todo, Manuel, después del franquismo, en los años finales de los 70 y de los 80, fue una eclosión. Porque la gente quería participar en cosas. Había muchas peñas, peña de bética, peña sevillista, peña de recreativa, de yo no sé qué. Los clubes de fútbol, todo el mundo pertenecía a algo. Hoy día la gente su trabajo, su historia y cierra la puerta y no, ¿sabes? Cuanto menos... No quiero complicaciones. Efectivamente. Y si trabaja por los demás, menos. Pero es que ya, no sé, yo quiero cambiar un poquito porque me voy a ir, se me empieza a calentar la sangre porque estamos hablando de besos y de abrazos y ahora cuando tú ves que te ven con tu prima que hace 3 meses que no la ves y la ves en la calle, le pega un beso y un abrazo y dices, cuidado, tío, asqueroso la que le está dando la muchacha que a lo mejor no quiere, vamos a ver si tú quién coño eres, es mi prima, ¿no?
algo tan espontáneo como eso lo estamos convirtiendo en algo de... Porque todo se está yendo a estamos, los extremos. estamos creando como una especie de inquisición. A mí Bueno, me huele esto cuando... la peor de la censura es la autocensura. Te lo he dicho antes fuera de cámara, ¿no? En el carnaval de Cádiz se están cargando los inventos. Se están cargando los inventos porque cosas que se cantaban en los años 80 o cosas que se cantaron al día después del golpe de Tejero. Escúchame, ¿Vale? En los 80 hay muy buenas letras, cosas ahí que eran, se cantaban en los 80 o ahí en los había 90, hoy día la gente no tendría huevo de cantarlas. hay letras Y que la hacen gente daño, se autocensura por miedo a no ganar un premio. Ya ves tú que lo que significa ganar un premio. Que un premio es, vamos, y en Cádiz vale, pero autocensurarte en el carnaval de Arás, imagínate, o en el de Carmona, o en el de Alcalá de Guadaira, o en el de cualquier pueblo de por aquí cerca, ¿no? Autocensurarte por ganar un premio a mí me parece lo más absurdo del mundo. Cuando la libertad, gracias a Dios, ahora se puede respirar y se puede vivir. Yo he vivido mi época... Pero estamos viviendo una época muy de vuelta al conservadurismo. Veníamos del péndulo de la dictadura. Los años 80 fueron la transición, la movida y todo eso fue una época de muchísima libertad y el péndulo está volviendo a su sitio. ¿Tú te acuerdas de Alaska y la brujería? Claro, ¿Usted os imagina ahí ahora mismo un programa infantil con ese perfil? Es que sería imposible. Nada. Estaría Estaría vetado. Es que el proyecto Fíjate Pablo Carbonell haciendo un programa para niños que se fumaría 3 o 4 yogos antes de a saber, ¿sabes? Sí que es verdad. Oye, es imposible hoy día. Y además tenía sus notas. Y la música, Manuel. Tenía sus notas de humor. Y la música, que de la música es todo de lata, todo suena a lo mismo, todos los tíos suenan a lo mismo, todas las voces, todos tienen los mismos matices. Hemos perdido creatividad. Yo creo que estos es círculos que se van, cuando se toca el fin, estamos abajo del todo, luego empieza a subir, vuelve otra vez a crear, a ver grandes creadores, incluso diseñadores de sociedad, diseñadores de edificios, creadores de música, hoy día escandalizar que se saca, que esa es la autocensura realmente. Todo el que saca a los pies del tiesto le pegan el leñazo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque la gente le da miedo, saca a los pies del tiesto. Todo el que sobresale, leña al mono. Claro. Y entonces no hay grandes creadores. Y el arte está para eso, tío. El arte está para hacer pupa, para levantar conciencia y crear, hacer daño y levantar conciencia. Y quitarte la daña, volvemos a lo mismo. Todas las películas son iguales. Todas las obras de teatro... Es que todo es paquete, todo un pedazo de cartel, mucho marketing, pero después no hay shisha, no hay contenido. Y hay muchas palabras que hay que cuidar o que quitar de en medio, porque yo estoy pensando y me estoy autocensurando aquí ahora, y estamos porque no vayas a decir habla que si lo meten en la cárcel que no lleven tabaco, pero claro, también es verdad. Una frase que nosotros utilizamos mucho, por lo menos en mi juventud, era "qué mariquita está hecho", pero de una forma cariñosa. Yo en ese aspecto, Manuel, tengo que... Ahora, eso tú lo dices medio en público, bueno, y tu madre mía. Yo creo que en eso, fíjate, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho y para bien, tío. Había mucha gente que lo pasaba muy mal, tío. Y las palabras hacen daño. No decir que mariquita, no dicho sin maldad, sin mala baba, no hace daño a nadie. Pero si no se visualiza el problema, que es lo que estaba pasando con la homofobia, parece que no hay un problema, y hay un problema, porque si tú pagas tus impuestos y eres un ciudadano normal como otro, vas a tu trabajo, ¿por qué no puedes tener tus derechos como cualquiera? Yo creo que en eso se ha avanzado mucho, tío. Yo en el instituto, que trabajo aquí en el Instituto de Tocina, me alegra muchísimo la libertad con la que los chavales ven
que sus compañeros de clase sean homosexuales, que le guste un niño o le guste una niña, y eso es súper bonito, tío. Tócate la barba, Pipi, en mis tiempos también. No, vamos a ver, escúchame, que te estoy hablando de... que yo ya estoy hablando de mis yo ya colegios. las peino en la barba, no arriba, Sí, pero yo ya peino canas. yo ya- Y el de hace 30, 40 años, el que era afeminado en el colegio, lo pasaba mal, tío. Y en los institutos, ya ni te cuento. No sé yo qué decirte. Y Yo siempre ha habido gente que ha caído de pie y que era gracioso y que a lo mejor no. Pero se ha avanzado mucho. Yo creo que en eso, ahora, eso es una cosa, y otra cosa, irte a los extremos de que tú, por ejemplo, a tu sobrina no le puedas dar un beso o echarle un piropo y decir cualquier palabra sin mala intención, te la cojan y te monten el pitote, eso ya es otra. Pero eso es el sinsentido en el que estamos viviendo. Que también hemos hablado fuera de cámara, ¿no? Que el periodismo es que hoy día No tiene que medir uno las palabras en todos lados y porque fulano ha dicho y se monta un pifocho por nada. el tangay, como se dice en Cádiz. Escúchame, la historia, ¿por qué la elegiste o te eligió ella a ti? Hostia, pues no lo sé, Manuel. Yo Porque tú yo no te- estaba en octavo de GB, ¿vale? Claro, es que tú no tuviste que hacer bachiller No. de... Yo he sido transición entre el sistema de toda la vida y la LOSE, ¿no? Ujú. Yo estaba en octavo de GB y resulta que me cae de tutor en octavo Antonio Lobo, Ujú. ¿vale? Y Antonio Lobo daba las clases de una manera que a mí me gustaba mucho, porque hacía unos esquemitas y ponía unas transparencias en unas máquinas antiguas que había antes, que eso era lo más hace 30 años, ¿no? Madre Y mía. digo, hostia, que fácil lo veo con esto, tío. Y sin embargo me habían dado historia a otros profesores que, bueno, pues, como una asignatura más. Pero a mí eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, digo, hostia, así me lo Cada empapo uno, yo. y ahora lo pones en Y la filmina, que eran filminas de Y la- entonces de a partir de ahí digo, hostia, pues me gusta esto. Y en el instituto, bueno, yo en el instituto, si te digo la verdad, Manuel, tampoco era un tío muy brillante. Yo tengo que reconocer a mi cuarto de la ESO casi porque yo pasé de octavo a tercero de la ESO. Y en cuarto me cayó una clase muy divertida con una gente que me lo pasaba de puta madre y tú sabes, adolescencia, gente que te lo pasa bien, pues estudia poco. Tironcito de oreja en casa, verle la oreja al lobo y digo, yo me voy a poner a estudiar. Y en la carrera saqué bastante mejores notas que en el instituto. Ujú. La madurez, Manuel. No, pero yo creo que la época del instituto, si miras los años de las personas, ves que esa adolescencia, ese periodo lo tienes que quemar ahí. Hombre, Porque no, está claro. despierta Esa es la un época, montón pero escúchame, de Manuel, historias de... yo no, esto no son, habla aquí de historia del abuelo Cebolleta, pero a mí sí me da la impresión de haber vivido los mejores años de mi vida ya, que me quedan muchas cosas bonitas por ver y muchas cosas bonitas por vivir, espero, vamos a tocar madera, Sí. pero los años del instituto y de la universidad, Escúchame, esos son los mejores años de tu vida, eso no se te pero olvida. con diferencia, No se te olvida. es que tener 17 años o 25 años son lo mejor del mundo. Pero es que te voy a Esa decir una etapa, cosa, eso es que se pasaba frío, se pasaba Ahí me hambre, acuerdo yo no tenías un carnavales, puñetero duro, cantando carnavales, pero te lo hacía pasaba. botellona y berreando allí en los rosales, todos cantando. Y con 5 euros, bueno, 5 euros o 1000 pesetas era el tío más feliz del mundo. Claro, eras Y capitán. pasando allí más capitán frío que general. lavando rábanos. Pero Sí, te lo pasaba vamos, bien. Igual que si También es verdad, aplicabas con Manuel, la que en tuna. esa época, más en Rosales que en Tocina, había muy buen ambiente, tío. Había 2 o 3 discotecas, estaba el show, había bares chulos, tío. Es que ahora, no sé si es que yo salgo poco, que últimamente de lo del Puri no salgo, estoy como el mosaico, fijo allí. Pero Para que no había, le hagan daño al ha- mosaico. había más ambiente. En Tocina y en Rosales había más ambiente. Era un ambiente muy fresco, un ambiente muy natural, donde ya empezaba la mujer a adoptar un papel un poquitín más avanzado, donde los niños los jóvenes empezaron a romper esquemas, querían crear, querían ser escuchados, y eso nos sirvió para luego tener disciplina a la hora de querer ser en la vida algo y buscarlo y ganártelo.
O sea que si tú haces mejores notas en historia es porque tú la adolescencia fue generosa contigo, pasaste los malos años, según la visión de algunos. Yo tenía en mi casa, mis padres, como te he dicho antes, mis padres no, por cuestiones económicas y de una época, no estudiaron. En mi casa mi referente cultural siempre fue mi hermana. Y mi hermana era una crack estudiando, entonces siempre estaba el espejo de tú como tú, que tampoco era fácil, ¿sabes? Claro, pero tampoco era fácil, pero tenía, en mi casa me marcaron muy bien desde que este es el camino. Nosotros 2 estudiamos y 2 no. Pero mi padre, que eso es una cosa que me sorprende muchísimo, Manuel, de gente que no tenía estudio, tío, la inquietud. El mayor valor que le doy yo a mis padres es que 2 personas que no habían estudiado nunca le pusieran tantísimo empeño porque sus hijos estudiasen, tío. Pero empeño o sea, yo he visto a mis padres llorar esmorecidos porque mis hermanos no estudiaban. O sea, era el mayor fracaso. Era que no estudiaran. Era que no estudiaran. Y 2 personas que no tenían estudios. O sea, que yo muchas veces a mi padre procede de una familia muy, 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 muy humilde. Y digo, ¿cómo tenía este tío esta inquietud? Siempre comprando una enciclopedia, siempre teniendo la inquietud de que estudiásemos, tío. El momento más feliz de mi vida fue cuando me saqué de la plaza, que mi padre todavía, sigue teniendo Alzheimer, evidentemente, pero todavía le quedaba un poquito de razón, de lucidez. Y el abrazo con mis padres que me he sacado a la plaza y llorar los 3 juntos. Y mi padre ya no estaba católico, pero todavía pillaba onda, ¿vale? Y gracias a Dios lo pillé todavía con algo de normalidad, entonces, que la enfermedad se está llevando. Entonces, el maestro, vamos a dejarlo así, pone un poco de semilla, te entusiasma y te hace ver que eso a ti te gusta. Hombre, Antonio Lobo para mí siempre, yo he tenido la dicha de trabajar con él. Claro, ¿vale? O sea que y lo he visto, luego. He coincidido con él en el instituto y fui partícipe de muchas de las cosas de su jubilación. Y yo siempre digo, Antonio Lobo ha sido mi maestro y además un faro. Te voy a decir por qué, ¿vale? Porque en la educación la mayoría de la gente elige no estar en su pueblo, ¿vale? Y yo no estoy de acuerdo con eso, tío. Se ha deshumanizado también porque los maestros antes eran gente que te enseñaban dentro, pero gente que te enseñaba fuera también. Para mí Antonio Lobo siempre ha sido un tío muy correcto, muy sosegado, que nunca una palabra por encima de la otra, siempre ha tenido mucho temple a la hora de tratar las cosas y que ha sido un ejemplo. En definitiva, ha sido un ejemplo. Y digo, yo cuando vea a Juan Pablo, vea a Manuel y a toda la camarilla de tu hijo, de los niños a los que he tenido, le he dado clases, me da mucha alegría que se quieran parar conmigo a tomarme una cerveza, que te saluden y te den la mano fuerte porque de verdad te aprecian, te coge cariño. ¿sabes? Y para mí eso es bonito, tío. Es muy bonito. Y Antonio Lobo fue el que sembró esa semillita en mí. Habla de tu hermana y tu hermana no ha dicho ni su nombre, ni habla María de tu hermana. Claro, María Ángeles, pero tampoco quería yo pisarte tu terreno, porque María Ángeles, que las mujeres son más avispas que, o quizás la naturaleza le dote de más facultades que a nosotros. María Ángeles, yo la recuerdo en aquella época. La admiro muchísimo, se lo digo muy poco, fíjate, te lo he dicho antes, que yo soy de decir mucho te quiero, y quizás una de las personas a las que me dé vergüenza, pero a mi hermana la admiro muchísimo. Es una tía con una capacidad de trabajo brutal. Ya le han dado estos últimos años 2 premios europeos de twinning de proyectos de colaborar con institutos italianos, polacos. Llevó a niñas de Cantillana a Marruecos. Siempre es una tía súper dinámica. La inquietud ha estado siempre en ella. Pues fíjate tú que yo la veía. Bueno, la verdad es que tiene una sonrisa que desarma. Luego yo la recuerdo con una ternura increíble. Un querer conocer y de plantearse preguntas que no eran lógicas de su edad. Era una tía, una chiquilla que, iba a decir una tía, una chiquilla que era muy interesante porque sacaba lo mejor de ti. A la hora de compartir pensamientos, proyectos que te gustaría hacer, y yo creo que
bueno, después de que ha pasado muchísimo tiempo que no la he abrazado, que he preguntado miles de veces, vamos, tanto a tu madre como a vosotros. Y no, pues está muy bien, claro, está muy bien, pero no está aquí, es que no la veo, es que no sé cómo está. Ese es el tendón de Aquiles quizá de ella, que ella no... yo no creo que sea algo negativo, pero sí es verdad que el pueblo se le quedaba un poco pequeño. Porque ella siempre ha tenido otras inquietudes. A mí, yo por ejemplo, aquí, este es mi patria infinita, es mi sitio donde yo me siento a gusto, este es mi mundo, ¿vale? Y a pesar de que yo puedo ir a Nueva York y me puedo quedar allí 6 meses o 6 años, pero a mí me gusta vivir en Tocina porque es donde me siento a gusto. Mi hermana no. Mi hermana en Tocina... Pero María Ángeles siempre es que ha aspirado a... Pero ahí cuando siempre... decimos aspiramos es como si esto fuera o descubrir, algo malo, ¿no? Simplemente que hay gente que le gusta... A tu hermana la coge... rollo, ya está. A tu hermana la coge en el 492 y estoy seguro que se va a descubrir América. O la queman. Bueno, sí, es verdad, porque era mujer. O la queman. Sí, pero yo, es que era curiosa, era... Además me ha regalado la cosa más bonita que tengo en mi vida, que es mi sobrina, Manuel. Yo no sabía lo que era querer así hasta que yo tuve a mi sobrina en los brazos. ¿Qué tiempo tiene tu Pues sobrina? está en primero de la ESO, ha entrado este año, va a cumplir... Está grande ya, ¿no? Sí, claro. 12 para 13... efectivamente. Nació en el Una 2011, ya. para 13 años. Madre mía, María Ángeles. Todavía tengo yo la carita de María Ángeles. Y la verdad es una niña para comérsela. Porque la verdad que mi cuñado es un tío bastante educado y es una niña que ¿Pero cómo se llama la niña? Fátima. ¿también? Se llama curiosamente igual que mi mujer. El día 13 hay que celebrarlo, habrá que comprarle algo. Pero es una niña muy centrada, tío, muy educada y que da gusto estar con ella. ¿Qué te pregunta tu sobrina? Mi sobrina, le tengo que pegar un tirón de oreja porque está en esa etapa tonta, Manuel, en la que la familia le sobra. Por ahí hemos pasado todo. Sí. Bueno, quiere empezar. Sus primeros vuelos solo. Su madre es tonta y su madre no sabe, claro, pero por ahí hemos pasado todo. El padre nada más que le quiere reñir, el tío Gutito ya te... ¿sabes? Pero para nosotros fue un rayo de luz, tío, después de lo de mi hermano, que viniera mi hermana... Fue abrir ventanas en una casa vacía. Claro. Es llena de vida. Llena de vida la familia. Todos los rincones, claro que sí. Todos los rincones. Un lugar donde te hubiese gustado nacer que no fuera Andalucía. ¿Cuál sería más o menos tu segunda patria? Roma. Lo más parecido. Casi que me lo esperaba. Tú que eres historiador y conoces los entresijos de la historia, ¿a qué personaje te hubiese gustado echar un café con él o un par de días? Indudablemente Jesucristo. Me parece la persona más relevante del mundo occidental, claro, porque nosotros muchas veces cuando hablamos de la historia de Occidente. Japón tiene una historia milenaria, China ni te cuento, Hispanoamérica precolombina igual. Pero el tío que más determina la historia de la humanidad del mundo occidental es Jesucristo. Las ideas y la filosofía. Las ideas revolucionarias. Yo siempre lo digo. Tú puedes ser creyente o no creyente. De hecho, yo a veces, Manuel, yo ya no sé ni lo que creo. Yo siempre digo que yo soy ateo del gran poder, tío. Ahí en mi hermandad es donde yo me siento... que yo soy hermano de todas las hermandades de Tocina, de Rocío, de Veracruz... De todas, hasta de la pastora cantillana. Pero mi sitio es la hermandad de Gran Poder, ¿no? Pero tú creas o no creas, ese tío mandó un mensaje revolucionario que es ama al prójimo como a ti mismo. Y si la gente hiciera eso, este mundo iría de puta madre, tío. No habría guerra por tener... ¿Para qué quiere Putin más territorio? Para tener gas, para tener gasolina, pero ¿para qué? Si tú eres ya millonario, tío. Si tú tienes en el banco un dinero que no te va a gastar en tu puta vida, tío. Julio Iglesias una vez, con ese planteamiento... No sabía ni el dinero que tenía. Le preguntó el loco de la colina, ¿tú cuánto dinero tienes? No sabía el tío ni el dinero que tenía. Sí, el dinero solo sirve, Manuel, para no tener problemas de dinero, para no...
Para no contarlo. Tú vamos a quieres ver. una bicicleta, te compro una bicicleta. Pa' que las Quieres ir a cosas- Córdoba, va a Córdoba. para que las Los cosas no te pobres falten. tenemos que ir mirando la cartera. Tú quieres comprarte un Don Quijote, hostia, espérate, a ver si tengo A ver si dinero. tengo... Para eso sirve el dinero. Este hombre decía que es que este mundo siempre hay dos clases de personas, una que son las listas y otra que son las tontitas. Dice, porque por suerte o por desgracia, este mundo, si fuera todo el mundo igual de inteligente, mismo coeficiente intelectual, estaría perfecto. Dice, pero el listo siempre se va a aprovechar del que tiene menos luces. Dice, y yo creo por eso no avanzamos, o nos cuesta más avanzar, porque los que se creen un Después la poquito más gente- se aprovechan de los que Pero tienen un Manuel, poquito también menos. la gente vive, mucha gente vive en la comodidad, tío. Mira, la palabra idiota yo en griego volvemos. significa el que no participa. Ujú. Idiota en la Atenas clásica era el que no participaba. En la política hay que participar, tío. Y hay que levantarse y hay que decir yo por aquí no. Y estamos viendo Pero hoy señora- día un genocidio al nivel de lo que hizo Hitler con el pueblo judío. Y aquí no está diciendo ni Mu ni Perry Mason. Nadie. O sea, nosotros que ponemos aquí un lazo negro porque se muere el hermano mayor de tal hermandad. Y ahora está habiendo un genocidio y la gente no sale a la calle. Esa es la realidad, ese es el mundo en el que vivimos. Pero viva el Betis Sí, que gane el Sevilla. y que gane el Sevilla y que haya romería y que haya Sí, y que que no. Martínez Ares saque una pedazo de comparsa. Esa es la realidad. Volvemos otra vez al inicio de la conversación, pero lo que yo te quería decir también con esto, empezar a desglosar este tema, porque la verdad es que intentar querer arreglar el mundo es complicado, pero a mí hay cifras que no me cuadran y hechos sociales que tampoco me cuadran, o sea que hoy escucho que gracias a los inmigrantes España ha llegado ya a los 48 millones, en fin, que hay para cubrir ya un cierto... Para que no la sociedad no pierda, no merma, o no merme, ¿no? Y Eso, digo, pero- eso es geografía, Manuel. Sí, pero- ¿Tú quieres que te lo explique? Eso es demografía. No, pero La mujer espérate. española, Pero es que hay 96.000 abortos al año, que son 90.000 personas que resulta que podían hacer felices a un montón de familias. Pero tampoco nos importa, porque y cuando si te paras a pensar, tú dices que en España se matan a 90.000 chiquillos todos los años y no hay, y es lo que tú dices, nadie hace nada. Y nadie dice nada. Ahora, cuando tú lo ves con un añito, con 2 añitos, huyendo en una guerra y con los brazos de la madre para arriba, que ya es enternecedor, y tú dices, si es un pajarito que lo encuentra, te lo ha dejado el gato allí en la puerta y está con vida, a ver si lo puedo sacar. Manolito me decía que, Manolito, hombre, hablando de, ya te tengo que hablar de todo, Manolito que ya es Manuel Giralde, para tu promoción, Manolito Giralde. Y decía, y yo es que cuando era chico los cogía del niño y le daba pan con leche porque era mejor que lo que le daba la madre. Claro, le duraba el gorrión 3 días, si es que aguantaba. Pero cada vez lo que quería era darle algo mejor de lo que le podía dar su madre, que era la leche con pan, porque eso era lo mejor que le podía dar, sin saber que con eso se lo estaba cargando. Ahora cuando pensamos en eso, porque cuando tú ves un animal indefenso, ves una criaturita como ves las imágenes ahora en Gaza, en la guerra, ¿no? Que no tiene por qué ser Gaza simplemente, puede ser en El Salvador, puede ser en Perú, puede ser... No te tienes que ir tan lejos, Manuel. Hay bolsas de pobreza En cualquier lugar del mundo, pueblo, vamos. En este pueblo hay gente que pasa hambre. Bueno, pues cuando ves Eso cuesta mucho trabajo entenderlo. Es raro la semana que no se desmaya un niño porque no ha desayunado. Pero yo no sé si es porque no ha desayunado porque le da asco tomarse el vaso de leche o porque es que no tiene. Y a veces hay de todo, ¿eh? Y cuesta trabajo entenderlo, pero sí, existe. Está más cerca de lo que nos pensamos, ¿eh? No, te tiene que ir a los pajaritos, Claro, pero hasta que no lo ves... Albacie, Sí, pero- los 3 barrios más pobres de España en renta per cápita están en Está en Sevilla. Sevilla. Claro, también lo conocí ahora hace poco, pero son estadísticas, es demografía, es lo que tú estás diciendo, y dices tú, bueno, ¿qué hacemos?
Hombre, Porque Manuel, se si puede te hacer, meten mira, en el tu mundo, yo esto se se lo puede digo a hacer un los montón de chavales, cosas. a los de segundo bachiller, que es con los que más puedes hablar con ellos, ¿no? Que ya son casi gente mayor, ya son preuniversitarios, son gente que van a cumplir 18, muchos de ellos lo cumplen en el curso o lo van a cumplir dentro de meses, Se hacen mayores de edad se hacen en mayores de segundo. edad en nada. El mundo no lo podemos cambiar, pero lo que está alrededor sí, tío. Hay muchas cosas que se pueden cambiar y elegimos lo cómodo. Bueno, pues el ateo este de gran poder, que pasaría un par de días hablando con el Jesús de la época, es el personaje que has elegido y ahora tiene la referencia y lo vive a través de esa hermandad que se supone que es donde están las amistades más cercanas, a los que te has tirado más tiempo con ellos, donde realmente te encuentras cómodo. Pero si nos vamos ahora a hablar de historia, te digo, un sitio que te gustaría visitar, pero cuando lo estaban haciendo, cuando lo estaban construyendo, o que sepa. Yo estaba pensando en las pirámides de Egipto, pero tampoco quiero que te vayas por ahí, porque a lo mejor tú tienes algo en particular. Un hecho histórico en un lugar determinado, que tú pudieras estar allí de observador y dijeras, esto es verdad que eran 300 los que mantuvieron en 30 rayas, o a lo mejor eran 30 pavos aquí que... Sí, un acontecimiento histórico. Yo es que será por deformación profesional, Manuel, que yo soy historiador, que yo en realidad no me siento historiador, me siento profesor de historia. Porque profesor de historia es distinto a historiador, historiador es el que investiga, José María Carmona es historiador, ¿vale? Yo soy profesor de historia, entonces yo toco muchos palos. No soy... Pero al tener más pero no, la línea espacio-temporal es un más hecho larga, histórico pues, importantísimo, por ejemplo, el descubrimiento de América tuvo que ser algo súper bonito, ¿vale? Alguna batalla así importante como las Navas de Tolosa, donde se enfrenta a todos los reinos cristianos contra los almohades, la entrada de San Fernando en Sevilla, o los Reyes Católicos en Granada. Es que gracias a Dios en España tenemos, y en Andalucía casi, no te digo más, igual, pero tenemos mucho y muy rico y muy bueno de lo que presumir de historia. Tenemos en cada pueblo. Mira, el otro día, Manuel, me di una vuelta por Cantillana, que Fátima entró al dentista, y Cantillana está a 12 minutos en coche. Qué bonita está, tío. Por el centro me gustó. Fíjate, yo he sido 8 años costalero de la Pastora. Y cada vez que he pasado por el centro ha sido detrás de un bullicio. Pero me di un paseo solo, no había ni los perros por la calle. pero allí, cuando dice por el centro, centro. es llano. Bueno, por el llano, me di una vuelta por la zona de la iglesia, Palacio, la zona de la Torre del Reloj, la Cuesta del Reloj y todo eso, la ermita la Cantillana antigua. Entonces, la Cantillana antigua. Y una Cantillana muy importante, Naeva, desde época romana, de época musulmana. Y cada pueblo de Andalucía tiene un tesoro Cantillana es muy bonita, tío. O sea, si yo viniera de Asturias, un pueblo como Carmona no me lo perdería. Un pueblo como Suna, un pueblo como Écija, un pueblo como Utrera, no me los perdería. Ya después, a más microescala, Cantillana es un pueblo muy andaluz, con mucha seña de identidad, los encajes bolillos, sus romerías, el culto a las vírgenes, como ellos entienden su religión. Cantillana es un pueblo muy interesante y está ahí al lado. ¿Y las pirámides la construyeron los humanos o fueron los extraterrestres los que...? Las pirámides las construyeron un buen látigo. ¿Hasta dónde sabe...? Las pirámides las construyeron los humanos, claro, por supuesto. Fe y un buen látigo. Sí, ¿no? ¿Por qué se mueve un paso? Yo, Manuel, te lo he dicho antes, lo de ateo de gran poder, ¿no? Y no es de broma. Yo he salido 22 años de costalero. Y cuando uno no tiene fe, el paso pesa 8 veces más que cuando uno tiene fe. La fe mueve montañas. Y si mueve los caballos de Santa Catalina, mueve las piedras de Egipto. Ya buscarán la fórmula, pero eso lo mueve. Los incas, por ejemplo, no conocían las ruedas. La rueda. Ni tenían caballos. Y sin embargo hicieron Machu Picchu o Ollantaytambo, que tú lo ves y son piedras del... Bueno,
esto es una piedrecita, el televisor, esto es una piedrecita al lado de las piedras que hay allí, piedra de 22 toneladas. Pero ¿cómo encajan incluso con ángulos que tienen eso? Matemática, Manuel. Es que eso Porque, es otra a ver, cosa que nos sorprende a los quiero europeos. decir que sacar bloques de la misma forma, pero ellos, Matemática es pura. que en Sudamérica se da prácticamente casi No lo cabe, imposible. no cabe Es que no cabe una cuchilla de una afeitar, cuchilla de afeitar no cabe. no entra. Yo lo he visto en directo. O sea, yo he estado en una Pero calle que no, de son Cusco, que no son ladrillos, en la de los 12 ángulos son esa. unos piedracos y ahora se te va para una esquina o y ahora Perfecto. la otra te encaja perfectamente en Que la los raya pueblos esa. precolombinos eran grandes conocedores de las matemáticas, de la astrología, tenían Pero un qué sistema técnica. sin 6 martillos. Me cago en la leche. Y lija sería, ¿no? Y Pero claro, vamos. pulido, bruñido. Es que Es que, Manuel, cada es otra piedra de es las una cosas obra que a de mí más arte trabajo ahí. me cuesta enseñarle a los niños en el instituto. Los antiguos, los que vivieron en otras épocas pasadas, vivieron en otras épocas pasadas, pero no eran más tontos. Si me apura, Casi le daban más al coco que no. hombre, infinitamente más. Hoy El tenía- hecho de tú tener una calculadora o tener una máquina que te lo hace todo, Mm. hay partes de tu cerebro que no estás utilizando. Y esta gente le tienen que dar coco, mucho más. Y conocían las matemáticas y conocían los ángulos, conocían los sistemas de mediciones a través de burbujas, a través de un montón de cosas. Madre mía. Es una locura. ¿Es verdad que el general Castaño le ganó la batalla de Bailén o ahí hubo... En la guerra siempre es importante el territorio. Y en Bailén le dimos fuerte y flojo a los franceses porque la gente conocía el territorio. El paso de Peñaperro es la guarida del lobo. Como no la conozcas, te dan la del tigre. Lo mismo pasó en Covadonga, en Asturias, ¿no? Don Pelayo le pega allí un curro a los emires de los Omeyas y, vamos, ha pasado la historia como la primera batalla de la Reconquista, ¿no? No sabemos si fueron 20 o fueron 200 o fueron 2000, pero el caso es que si tú vas a Covadonga y vas a Asturias y ves dónde está allí la Virgen, dices tú, es que aquí como te metas tú aquí no sube. y los 4 botarates estos te pillen con 4 piedras, te dan la del tigre. te dan- a mí me explicaban que es que tiraban las flechas y rebotaban y ellos mismos se hacían daño con sus propias flechas porque no podían llegar a la altura de... Entonces, con referencia a los monumentos históricos, ¿con cuál te quedas? ¿La gran muralla china, por ejemplo? ¿Pirámide? ¿O el hombre ha podido llegar a Sí, a ser... monumento histórico, Bueno, también puede ser la rueda yo- o el fuego, vamos, porque Hombre, el fuego es un elemento que es un para elemento, dominarlo... dominarlo es bastante fue un hito en la prehistoria. Monumentos, yo es que con la cultura oriental, no, yo por ejemplo la muralla china, yo por ejemplo cuando fui a Roma lloré cuando vi el Coliseo, Manuel. Sí. Qué cosa más bonita, tío. Y está a la mitad. Claro, Los pero romanos es que que los fue romanos una también cultura estuvieron muy- mucho tiempo con nosotros y además nosotros tenemos mucho también de la cultura romana. No, es que no es algo no extraño es que para los nosotros. romanos estuvieron mucho tiempo con nosotros, es que nosotros somos Roma. Nosotros somos la primera ciudad fundada por los romanos fuera de Italia es Itálica. Ujú. Fue cuna de 2 emperadores, además 2 de los mejores emperadores, Adriano y Trajano. O sea, es que en Andalucía la Bética era el brazo derecho de Roma. Era una extensión más de la península itálica, donde iba el mejor aceite, donde iba el mejor garum, donde le dimos de los mayores pensadores, Séneca. Lucano, Séneca, en fin, las bailarinas gaditanas, Madre mía. Roma. Claro, pero es que nosotros la tenemos tan cercana y tan viva, al igual que la cultura, digamos, Árabe, musulmana, árabe, en un principio más árabe que musulmana, porque ellos estaban entonces expandiendo lo Y que si me acababan de apura conocer. nosotros tenemos más cercana la cultura bereber que árabe. Claro, Porque árabes son los de Arabia.
Musulmanes son los que profesan la fe en Musulmanes. Mahoma. Pero la fisonomía de nuestras ciudades y de nuestras costumbres, la comida y todo eso es norteafricana, más que árabe. Lo que pasa verdad. que árabe, los árabes eran la élite económica, política y social de Al-Ándalus, porque eran los que mandaban en el imperio, pero el pueblo llano es una mezcla entre hispano-visigodo y norteafricano. Es decir, lo que hubo hasta, por ejemplo, hasta el siglo XI que entran los almorávides, finales del 10 y en el 11, lo que hubo aquí es una amalgama de culturas del Mediterráneo. Y en teoría se llevaban bien. Verás tú que... Manuel, los pueblos siempre han tenido épocas de convivencia de tensión y distensión. Claro, Eso es idealizar al andaluz donde vivían tres culturas o la Edad Media en el momento que me faltara el trigo ya me metía yo en el campo ajeno. Y cuando las cosas van mal, siempre es más fácil echarle la culpa a una minoría que a... Ahora, ¿quién es más fácil echarle la culpa de las cosas? ¿Al inmigrante o al tío que lleva un traje de 5.000 pavos con una colonia, un perfume de 500 euros, que es el que deja parado a 3.000 tíos en una fábrica? El inmigrante. Claro, pues igual. ¿Cuál es tu sueño? Mis objetivos son chiquititos, Manuel, poquito a poco y cositas cortas. Pero bueno, ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Tuve un sueño que era de ser profesor, lo conseguí. Tuve un sueño que era ir al carnaval de Cádiz y gustar, y lo conseguí. Y después, ese año, no te creas, fue regular de decir, coño, ¿y ahora qué cojones hago yo? Porque además pasó todo en el mismo año, en el 2018. Digo, yo me he sacado la plaza, hemos pasado semifinales y ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo música, tío. Estoy aprendiendo a leer partitura, que yo autodidacta. Estoy aprendiendo a tocar piano y eso. Y me hace un montón de ilusión leer una partitura. Yo voy ahora como los niños chicos leyendo do, mi, fa, y voy así, y tengo ganas de pillar una partitura así, pum, 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 y tocarla. Esos son los objetivos. O sea, que tu sueño ahora mismo es tu piano, la música. Ya te digo O que son aprender. objetivos y llegar a mi casa y que todo el mundo esté bien. ¿Y la pesadilla? La pesadilla es que toda esta mierda que hay en el mundo se acerque más de la cuenta, Manuel. Porque está la cosa fea, ¿eh? Uno que lo mira con un ojo de La profe historia. y dice tú, yo es que se está reabriendo la Guerra Fría, todos los pepinazos gordos, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, empezaron con conflictos bélicos menores hasta que la cosa se va de madre y empieza el pepinazo gordo, y eso me da mucho miedo, tío. Me da mucho miedo porque, gracias a Dios, nosotros somos privilegiados, tío. Somos hombres blancos, vivimos en Europa, en Occidente. Somos una minoría con respecto al resto del mundo. Somos unos privilegiados, vivimos en un sitio donde hay paz, donde hay comida todos los días. Si no tienes comida te la pueden facilitar, pero hay mucha gente pasándolo muy mal en el resto del mundo, tío. Y Europa no está mirando para otro lado con esas cosas. Y eso sí me da miedo. Eso me da miedo porque hoy día lo tenemos todo, pero llega un pepinazo de estos gordos y se va todo al carajo, ¿eh? Se va el invento al carajo, pero en -3. Se dice que en esta vida hay 3 cosas que deberías de hacer. Una es plantar un árbol, tener un hijo Ojú. y escribir un libro. Lo del lío está difícil, Manuel. Puede Lo del adoptar. lío está difícil. lo Está puede- ya casi decidido que no. Bueno, pero- Plantar árbol lo he hecho, y escribir libros, bueno, he escrito ¿cuántas comparsas? He escrito creo que 10, entre 10 y 15 agrupaciones de carnaval. ¿Vale? Desde los 11 años que empecé a salir en carnavales hasta prácticamente el año pasado, que siempre le hago algo a cualquier amigo, llevo escribiendo desde chico. Así que ese lo cumplió bien.
pero del hijo, complicado. ¿De qué escribir? Entonces, ¿tú escribirías un libro en torno a las letras de carnaval o o sería de poesía? Mira, no es una cuestión de ego, Manuel, pero sí me gustaría, cuando tenga menos trabajo, que tengo muchísimo, me gustaría hacer una recopilación de todo lo que he escrito. Mm. Pero no, ya te digo, no Sí, porque las a mí canciones, no me gusta, es que es las más, canciones no dejan de ser poesía, o sea que hombre, claro, por supuesto, y además hay una paso rima doble, tiene una... hay paso doble donde puede ser denuncia y puede paso doble, por ejemplo, carnecita de gallina. Los pasodobles buenos, Manuel, son los que soportan el silencio. Cuando tú lees una letra sin música y dices tú, hostia, letra, es el pasodoble bueno. No pueden hacernos esto. Somos carne de su carne. Porque O vamos era un al 4 de currero, diciembre, ¿no? porque vamos al currero con los pies por delante. O era un 4 de diciembre cuando salimos. Son pasodobles que tú, si tú Cuando lo dijimos recitas, que verde y blanco era nuestra sangre. si tú lo recitas, ese pasodoble resiste el silencio, resiste la ausencia de guitarra, la ausencia de notas musicales y esas son las letras buenas. Dime un cuadro que te haya impactado. No me vayas a decir la maja hay un desnuda de cuadro, pues Goya, porque mira, entonces... no, mira, hay un cuadro en la Catedral de la Valeta de Caravaggio que es la cabeza del Bautista en una bandeja y el cuadro puede ser como toda la pared esta, Manuel. Es un espectáculo, es un espectáculo. Y en la Catedral de Ávila vi un cuadro que sería igual de grande que esto, que me pude pegar una hora mirándolo, así, de chiquitito. Y era la Virgen asomada a una puerta, tío. Era un cuadro súper oscuro, solo se veía la cara de la Virgen. Y también ese cuadro recuerdo que me impactó un montón. Pero el del Caravaggio es espectacular. Dante, Boccaccio y Petrarca. El humanismo, ¿cuánta falta hace? Humanismo. Pero es que ya no lo conocen. A mí se me quedó grabado porque son los, digamos, los que dan pie al Renacimiento o ya a un Renacimiento quizás más puro, más hecho. Un renacimiento que no hubiese sido posible sin la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, donde se traducen todos los clásicos que había en griego, los árabes lo traducen al castellano. Y fíjate eso, y no vienen los libros. Como muchas cosas no vienen en los libros porque nosotros nos vendemos muy mal. Tú sabes que ahora ha sacado que Don Miguel de Cervantes casi seguro es de origen cordobés, ¿no? Pues a ver si se traen los premios Cervantes para acá y todo lo que conlleva eso. Por aquí se va a Madrid. Volvemos a lo mismo. Es que ellos somos tan excelentes, o sea, estamos por encima del mundo que nos importa un carajo que nos promocionen, que no nos promocionen, que nos den más o que nos den menos. Porque nosotros ya no estamos por encima. La dieta mediterránea, el cultivo, la sapiencia o la sabiduría del hombre de campo, que a lo mejor le cuesta leer y escribir, que no lo creo, porque ya gracias a Dios cualquier hombre de campo sabe leer y escribir, pero sabe leer y escribir no solo en el papel, sino que con la mirada en el horizonte dice, se están cargando las aguas, mañana tenemos agua. Y no le hace falta el meteosat, ni mirar la aplicación del tiempo, no. Aquí hay una sabiduría... Se está perdiendo, aparte de Dante y Petrarca, que falta humanismo y falta letras, se está perdiendo la cultura popular, también se está perdiendo la globalización, está haciendo que la microcultura de los pueblos se vayan perdiendo. Y en eso, por ejemplo, nosotros somos bastante ricos Pues ahora es cuando más artículos veo en torno a quitar la leyenda negra que se le ha aplicado a España. Pero Manuel, eso es historiografía, te explico. La historia, como todo, como la televisión, la música, pasa por modas, ¿vale? Durante 30 o 40 años hay una moda más de corte progresista, más de corte izquierdista, y ahora está habiendo una revisión más tendente a una visión más conservadora, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las tendencias marxistas como que demonizaban todo aquello que supusiera imperio.
Entonces, la leyenda negra se la inventan los ingleses en contra del Imperio Español, que era su gran enemigo. Y nosotros hemos sido tan gilipollas que nos la hemos tragado. Ahí es a donde voy. Pero, ¿Cómo es pero posible es una que moda. Ahora holandeses, franceses y ingleses hablen mal de España cuando España fue una avanzada a su tiempo? España gastaba el 50% del oro de la riqueza que se iba cogiendo allí en armas, porque era un imperio, y todos los imperios tienen que tener armas y da hostias. Hombre, claro, para defender la frontera y para que su ciudadano esté seguro. Pero lo que no sabe la gente es que, por ejemplo, en esas expediciones, que había, por ejemplo, la de Magallanes, había científicos, había botánicos, había zoólogos, había un montón de gente que estudiaron los mares del mundo, se conocen gracias a los marineros españoles. Todos los mares del mundo se conocen. Incluso gracias y muchas de esas tierras que han puesto Isla Midway, yo no sé qué. Y allí llegó un tío que se llamaba López de yo no sé qué antes, pero como los ingleses son los que escriben la historia, pues el paso de yo no sé qué, en vez del paso de Magallanes. O sea que tenemos que estar más orgullosos todavía de lo que estamos. Sí, el problema de los orgullos son los nacionalismos, todos los ismos son peligrosos. Por esto no es un orgullosismo. Es decir, oye, que vamos a ver, que los hermanos Pinzón eran de aquí. Sí. Que el que gritó tierra a la vista era... En Andalucía especialmente, quizá donde peor nos hayamos vendido. Somos una tierra muy rica en muchas cosas, muy deficiente en otras, que también hay que decirlo, no pasa nada. Pero en Andalucía se nos ha tratado desde el norte como los catetos, como nuestra forma de hablar. La leyenda negra que va en contra del enemigo que es más potente que él, igual que con España han hecho los ingleses, los del norte con los del sur. No, pero si es que allí abajo tienen comida todo el año y nosotros no. Es que aquella gente son unos gordos, no, es que no trabajan lo que estamos trabajando nosotros, pero yo mío, ¿cómo vamos a trabajar lo mismo? Si nosotros es que aquí pegamos 4 caballos, tenemos ya la fuente de agua, tenemos la riqueza y echamos 12 horas o 14 horas y eso tú no eres capaz de hacerlo. Tú tienes que estar moviendo roca y nuestro pasado, nuestro legado musulmán tiene mucho que ver también. Sobre la canalización de agua y la tierra de regadío. Somos una tierra conquistada, ¿vale? Entonces somos un cristianismo de segunda división en la Edad Media y la gran mayoría de la población era musulmana, hispano-musulmana, ¿vale? Entonces cuando entran los castellanos y entran los leoneses aquí, la gran mayoría, de hecho tú te vas a la Alcázar de Rey Don Pedro, la Alcázar de Sevilla y la forma de construir, eso se llama, lo diré que se me acaba de ir la palabra, mozárabe. Son las construcciones un siglo después de conquistarse la Sevilla almohade, se sigue construyendo al estilo árabe. Porque era el gusto de la población, la gran mayoría de la población era árabe. No sé si es verdad o no es verdad, pero la Alhambra está inspirada en los reales alcázares de Don Pedro. Efectivamente, porque Don Pedro era un tío humanista para la época, ¿vale? Y era bastante conocedor de la cultura musulmana y bastante le gustaba vestir al estilo musulmán, comer al estilo musulmán, incluso... Eso le gusta a todo el mundo, Guillo, los pantalones que aprietan mucho, eso de ir con la campana al aire y su shislaba ahí fresquito. Lo recuerdo porque tiene una cosa muy interesante, cuando se visita el Alcázar, hay unos chorritos de agua que claro, ya él, o sea, a través de la cultura, cómo canaliza el agua y cómo las tardes de verano, tú estás paseando para arriba y abajo, del desierto, y dice, escúchame, pon los chorritos de agua, y te pegaba por la bajera un chorrito de agua que te refrescaba. Del desierto, entonces, mi padre siempre decía que sabe más un necesitado que un abogado. Claro. Y como venían del desierto, pues las canalizaciones y el buen uso del agua, pues eran unos máquinas. De hecho, nosotros somos herencia de eso, la gente de la Vega de Granada, la gente de Almería, esa gente era que todos los que vinieron aquí para la azucarera, para la remolacha, esa es la herencia musulmana de gente que sabía cultivar de verdad, porque aquí lo que había era secano, olivo y trigo, pero esa gente que vivía en las vegas de Badí, de Guadí, de Baza, en esas vegas súper frondosas, y esa gente manejaba el agua, pues imagínate. Y ese pasado, Manuel,
yo creo que nos ha pasado factura porque desde el norte nos ven como ellos nos ven como castellanos de segunda, porque además nosotros hablamos un castellano distinto. Nosotros hablamos un castellano más guachisnay. Hombre, un castellano andaluz, Andaluz. o digamos un español andaluz, ¿no? Porque el castellano como tal tiene ciertas también el variaciones. castellano es muy bonito, pero economiza menos que nosotros. Y Nosotros como con menos decimos decimos más. más. Es igual que la conservación de palabras que se han extinguido en el castellano y nosotros mantenemos aún. Yo recuerdo del pobre Ustedes, José María, que la gente cuando escucha el el ustedes de ustedes Sevilla es un arcaísmo. y el man que El manque. el man que muchas palabras ahí comprimidas que es lo que volvemos a decir, que con poco decimos mucho. Hay un chaval que hace muchos vídeos de esto ahora en las redes sociales, que es un americano, creo que es anglosajón, pero que estudia en Granada. Y claro, y te dice, ¿cómo se dice en inglés? Mm, eres una persona... Eres una persona desagradable, no vales un duro para arriba y abajo y te lo pone. En italiano te lo pone, en francés te lo pone y aquí y aquí eres un papa frita. Bueno, Y ya con eso lo ha dicho todo. O sea, y dice, es que no veniros a Andalucía porque como os diga que eres un papa frita, no es no para va a que te entender, comas, es que claro. no... Es que claro, tenemos tantas similitudes. Bueno, se nos acaba el tiempo, que a mí me da mucho coraje porque acabamos de empezar a entrar en calor, pero sí queda abierto para una segunda temporada, según me dicen, que tendremos una segunda temporada con mejoras naturalmente en el programa, porque antes de irte sí que me gustaría que te dijera, piensa en 3 alumnos que te gustaría tener ahí al lado. O sea que Pero, yo te digo, Antonio, tráete 3 alumnos especiales que podamos hacer una tarde buena. aquí, bueno, yo he tenido alumnos. Todos los años conoces a gente muy especial. Yo este año tengo gente que la tuve el año pasado. Yo este año he hecho una cosa que no he hecho nunca, Manuel, que es coger primero bachiller para mantenerlo en segundo bachiller. Y los cabrones me ven como si fuera su colega. Y yo digo, pero yo que os calléis, tío, que, ¿sabes? Ya hay una complicidad y muchas veces, a veces no es tan bueno eso. Pero bueno, es verdad que yo creo en la educación, en la de crear vínculos y en la de crearle el compromiso de que estudien, no de imponérselo. Y fíjate lo que te digo, que segundo bachiller la asignatura de Historia de España es complicada porque es un tochazo muy grande. Pues tengo una media de un suspenso 2 al año, ¿eh? De 30, ¿eh? Porque los tíos me los llevo yo al huerto, Responde. me los camelo y dicen, y yo con este sí vamos a estudiar, ¿sabes? Eh, no te voy a decir 3 nombres, Manuel, porque le faltaría, Te quedarías corto. me quedaría corto. He conocido gente aquí, yo he tenido alumnos muy brillantes, gente que están ahora en Bruselas o han estado en Madrid estudiando ciencias políticas, una chavala de Rosales que era un espectáculo, pero ya te digo, no te voy a decir nombres. Y después gente que han sido muy malos estudiantes y que son para comerle el corazón. No hace falta que te diga nombre, ¿no? Mm, No, para contaba- mí, a mí me llegaban anécdotas de las clases y de lo bien que se lo pasaban. La verdad es que es una tristeza porque volver otra vez atrás es lo que no se puede. Y a ellos les encantaría estar 4 o 5 años repitiendo porque es que se lo pasaban genial. Eh, Nos vamos ahí antes, o sea, antes de que nos vayamos, tienes ahí tu cámara, es esa, para que te dirijas y digas lo que te dé la gana. Porque, vamos a ver, puedes pensar en la gente que no tienes cercana y que esperemos que la Vega Televisión le llegue y pueda aprovechar para mandarle un mensaje codificado o sin codificar, porque eso ya es lo que tú quieras. O anima al personal, yo, o... mira, era conocedor de este proyecto, ¿no? De lo que estáis haciendo y me parece tan interesante y tan bonito que me gustaría que los ayuntamientos apostaran por esto, por no solo el ayuntamiento de Tocina, sino todos los ayuntamientos de La Vega, incluso los empresarios que pudiesen arrimar su patrocinación y
apostaran un poquito. Y apostar un poquito por esto y por esta gente que están trabajando aquí haciendo este trabajo tan bonito, porque hacer televisión, hacer música, entrevistas, hacer cosas en directo, radio, cualquier cosa de tipo de esto, es cultura. Y en los pueblos pequeños hace falta cultura, y cultura con mayúscula. Cultura no es el concierto de un tío pegando voces porque es famoso, porque sale en la tele. Esto para mí también es cultura, y cultura cercana, que no tenemos por qué aquí hablar, hacer un compendio de Don Quijote. Se puede hacer una entrevista de las inquietudes que tenga la gente del pueblo, y que también nos parece interesante. Y partir de una realidad, que es lo que yo lo que pretendo en este espacio, digamos, es partir de una realidad, conocer a la persona tal y como es, cómo se siente, qué piensa, qué siente, qué dice, qué opina. Porque como en los pueblos somos mudados a colgar San Benito, escúchame, antes ya de que te vayas, ¿la educación es igual que el conocimiento? ¿O el conocimiento es una cosa y la educación es otra? Yo te lo he dicho antes, mis padres no tienen ningún título colgado en la pared, y los considero gente educada. Mi madre siempre ha sido una persona que me ha inculcado muchísimos valores de educación del día a día. Tú cuando entres en una casa no vayas a entrar a las habitaciones, ni pregunte, y eso es educación. Y formación es otra cosa. Formación es la del cuadro de que tú has estudiado algo. Y hay gente con una formación brutal, con muy poca educación, y hay gente con muy poca formación, que las criaturas no han tenido estudios por X, por circunstancias familiares, por la época en la que han vivido, por necesidad, y son gente súper educada. Entonces tú sabes y si me apura, te digo una cosa. A mí hay una cosa que odio, que es la falta de educación. La falta de formación no tienes por qué odiarla, pero la falta de educación, tío, la gente mal educada, es algo que duele. Es algo que no soporto, tío. Yo te lo he dicho hace 5 minutos, yo con los niños que son malos estudiantes me llevo en el instituto de puta madre. Pero con los mal educados no. Con los que la lían y son mal educados, con esa gente no. Con esa gente se encuentran conmigo con un muro. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo cuando decimos que cuanto más grande es una persona, más humilde es. Yo no conocí a nadie que haya sido una eminencia, y no quiero dar datos ni nombres, pero que te pones a hablar con ellos y dices, ¿qué la madre que parió este tío? Con lo que es, y lo sencillo, lo humilde que es, cómo te escucha, cómo razona, cómo te contesta. Y ¿cómo es posible que un tío tan grande, hombre, que ese sí puede ir levantando pecho y mirando a la gente desde arriba, pero los egos pero es que luego te das cuenta de que cuanto son muy más efímeros, y no dura. Las cosas grandes, los emperadores romanos llevaban uno al lado cuando entraban en Roma, con todo el pueblo saludándolo, y le decía: recuerda que eres mortal. que iba recordándose al tío para que no se subiera a la barra. cuadriga, y tenía allí el besahuevo de todo el pueblo, ¿no? Y iba detrás: escúchame, recuerda que eres mortal. Así que, en fin, por esta vida lo que hay que intentar es ser buena persona, portarte bien con la gente que tienes a tu alrededor, y intentar aportar algo también importante. A mí me da más miedo el olvido, Manuel, que en la muerte, el olvido, pasar desapercibido, tío. Hay que dejar cositas, tío. Que diga la gente: pues este tío, yo qué sé, hizo una comparsa buena. O este tío era un muy buen locutor de radio. O este tío era un muy buen pintor. Este tío era el mejor camarero que había en Tocina. El mejor fontanero. Mi padre siempre me decía a mí: el padre Manteca es el primero que me hizo a mí un escudo del Betis en una tarta. Ese era el único que era capaz de hacer un escudo del Betis en una tarta, porque los demás no tenían ni puta idea. Eso, que digan eso de ti, Guillo. No, pero es que yo lo recuerdo, ya que nos ponemos así. Yo lo recuerdo a tu padre, flipa, ¿eh? Tu padre bético, pero bético leñero, no antisevillista, pero sí bético. Mi padre bético, campanero sevillista, y los tres apuntados a la peña sevillista. Mi padre, o sea, que eran los dos únicos béticos que estaban apuntados a la peña sevillista. Pero porque todos sus mejores amigos eran sevillistas. Entonces,
Yo tengo una anécdota con mi padre acerca de ese tipo. Fíjate cómo el carácter, digo era porque el pobre con el Alzheimer ya está fatal, ¿no? Y pues, yo la primera vez que salgo de la Cruz de Mayo fue en la Hermandad de Veracruz. Pero mi padre había sido costalero el mayor dolor siempre. Y entonces yo como que tenía el entripado, digo, a ver cómo le digo yo esto. Recuerdo a mi padre poniéndose la corbata del uniforme. Digo, papá, yo voy a salir a la Cruz de Mayo de Veracruz. Y me mira mi padre ahí para abajo y dice, ¿y qué me quiere decir con eso? Digo, hombre, yo qué sé, que voy a salir a otra hermandad. Dice, tú sabes con quien tú quieras, con tus amigos y te lo pasas bien. Esa era toda la controversia que había en mi casa en cuanto a las hermandades. Sabes que yo eso no lo conocí. Pero eso es educación. No lo conocí. No. Eso es educación. No te pelees con los amigos, no pongas a nadie de malo porque tú no eres tan bueno. Yo me apunto, digamos, yo además que se tiraba las tardes allí, le encantaban irse. Y que sobre todo al pobre Andrés, que era el sevillista, era más temperamental, cómo le calentaban y se reían. Al final se reían los tres, claro. Porque Andrés, después de morir, mi padre me lo ha contado cientos de veces. Cada vez que me encontraba con él me decía, oh, qué buen amigo, qué buen amigo. Y José, Basalo con Basalo, oh, no nos hemos reído nada. Digo, con lo que tan calentada la sangre. Pero bueno, ¿me va a invitar lo del pipi o lo del pipi y lo del purio?